de la materia Economía Industrial. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Un feriado, bueno, un fin de semana, un feriado largo, mis queridos estudiantes, ¿no? Bien, ¿cómo están escuchando? ¿Cómo están copiando? Bien, dicen, ¿se escucha? Perfecto, mis queridos estudiantes. Bien, hoy tenemos el tema 5, sistemas de costos por proceso, queridos estudiantes, ¿sí? Y si no hay alguna duda sobre el anterior tema y la resolución del ejercicio del problema, pasamos desde todo punto de vista al tema 5. ¿Alguien tiene alguna duda? Queridos estudiantes, por favor, consulten para que así se los pueda aclarar. ¿Sí? Por favor, les voy a solicitar, antes de iniciar la clase, la presenciabilidad de cada uno de ustedes prendiendo sus cámaras. Por favor. Lo saben, mis queridos estudiantes, no es que todas las clases lo tenga que repetir, por favor. ¿Sí? Bien, mientras van prendiendo sus cámaras, mis queridos jóvenes, y habilitando, tema 5. Sistema de costos por proceso. Uno, introducción. A ver, veremos cómo andan mis queridos estudiantes si cumplen, jóvenes, las recomendaciones. Bien, jóvenes, sobre costos hemos hablado muchísimo, ¿no es cierto? En el tema 4. Este capítulo es un complemento del anterior capítulo. Hemos dicho que dentro de la literatura económica existen diferentes interpretaciones de lo que son los costos, ¿sí? Dentro de la literatura económica existen diferentes interpretaciones de lo que son los costos. Así, la relación que existe de los costos con los conceptos monetarios nos dan desde todo punto de vista el concepto de costo, ¿sí? El concepto de costo, hemos dicho que es el desembolso en moneda o su equivalente para obtener un determinado resultado. También, además de esta definición tangible, hemos dicho que existe una definición más amplia, más compuesta, ¿sí? Que tiene que ver con situaciones intangibles, por lo que hemos definido costo como el esfuerzo o el sacrificio, ¿no? Que deben sucederse para obtener un determinado resultado.
La terminología costo, mis queridos estudiantes, es sumamente importante para la determinación de los precios, ¿cierto?, dentro de un mercado competitivo. Juega un papel importante los costos, jóvenes. También hemos definido costos, jóvenes, como todos aquellos valores de los factores de producción, ¿sí?, que son necesarios, ¿sí?, que son necesarios para la transformación de todos aquellos bienes intermedios en productos terminados, ¿sí? Porque no nos olvidemos que en el proceso de producción intervienen una serie de elementos que nos permiten lograr obtener un producto final. Por eso hemos dicho que los costos de producción son aquellos elementos necesarios para obtener un producto final. Y dentro de ello hemos clasificado los costos por su imputación y los costos por su variabilidad, ¿sí? Los costos por su imputación son costos directos, indirectos, que son necesarios que sepamos como ingenieros industriales, ¿no?, clasificar cada uno de ellos. Y los costos por su variabilidad también en costos fijos y costos variables. Porque queremos saber cuáles son las incidencias que se tienen en los volúmenes de producción con relación a los costos variables, mis queridos estudiantes, ¿sí? Y dentro del análisis de costos en su generalidad o costos de producción, también hemos diferenciado qué son costos y qué son gastos, para que ustedes tengan un concepto claro en el momento que estén cumpliendo funciones dentro del ámbito profesional y sepan diferenciar, queridos estudiantes. Y para ello entramos desde todo punto de vista a los costos por proceso, ¿sí? 2 costos por proceso. Con todos estos antecedentes, mis queridos estudiantes, entramos a costos por proceso. ¿Qué son los costos por proceso? Los costos por proceso son los procedimientos de control y registro aplicable a empresas cuya transformación representan una corriente constante en la elaboración del producto final, ¿sí? Los costos por proceso, vuelvo a repetir, jóvenes, es el procedimiento de control, de registro aplicable a las empresas, ¿sí?, cuya transformación representa una corriente constante en la elaboración del producto o de los subproductos, ¿sí? Eso nos permite, mis queridos estudiantes, realizar un control en el proceso de producción. En otras palabras, los costos por proceso, ¿sí?, podemos indicar que también es aquel sistema de costo de producción que nos permite identificar cada uno de ellos dentro del centro de costos o de los departamentos, mis queridos estudiantes. Por eso lo llamamos costos por proceso,
porque debemos identificar todos los costos que se realizan en el proceso de producción, ya sea dentro de un departamento o dentro de una sección de una empresa, queridos estudiantes. ¿Y qué es un departamento? Un departamento, jóvenes, es una división funcional principal. Un departamento es una división funcional y principal de una fábrica o de una empresa donde se ejecuta el proceso de manufacturación, ¿sí?, hasta obtener el producto final. ¿No es cierto? Ahora bien, los costos por proceso no son aplicables a todas las industrias, jóvenes. Los costos por proceso no son aplicables a todas las industrias. Solamente se aplica a aquellas industrias, ¿sí?, cuyos productos terminados requieren, ¿qué cosa? Generalmente un largo proceso, ¿sí?, de transformación, pasando por diferentes departamentos o divisiones, ¿sí?, hasta obtener el producto final. ¿No es cierto? Es decir, que los costos por proceso no se aplican a todas las industrias, sino a todas aquellas industrias que para obtener el producto terminado atraviesan por diferentes departamentos, jóvenes. Así, por ejemplo, aquellas industrias cementeras, jóvenes, ¿no es cierto?, que tengo conocimiento sobre ello, porque elaboré el sistema de costos por proceso, ¿sí?, para el control exclusivo de cada uno de los departamentos o secciones por donde atraviesan los bienes intermedios hasta lograr obtener el producto final. Una industria cementera, el proceso de producción, jóvenes, empiezan, si esa industria tiene su propio centro de explotación de las materias primas, ¿sí?, como ser la fábrica de cemento El Puente, que tiene su propio centro de explotación, ¿no es cierto?, su propio centro no metálico, de minerales no metálicos de explotación, que es la que produce y explota sus propias materias primas, se inicia ahí, ¿no es cierto? Se inicia ahí el proceso de producción. Por lo tanto, tenemos el departamento o división o centro, como lo necesitamos o los queremos llamarlos, ¿no es cierto?, el departamento de explotación de materias primas, ¿no? El departamento de cantera, ese es el departamento de cantera, ¿sí?, donde se explotan las materias primas, ¿sí? En este departamento se realiza el control estricto de la producción y explotación de las materias primas, fundamental para obtener el producto final. Acá sí tenemos que aplicar en cada uno de los departamentos o divisiones la clasificación de los costos fijos y costos variables, que nos va a permitir obtener el costo total de explotación de la cantera, de la materia prima, que es la caliza, ¿sí? La caliza, que es materia prima de explotación de la caliza, ¿no es cierto? Porque es el producto fundamental y principal en la transformación y obtención del producto final, que es el cemento. ¿Está claro? Mis queridos estudiantes. Entonces tenemos que realizar un control estricto sobre la producción y explotación de la caliza. Es un departamento. Está compuesto, ya vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme dentro de esta situación. Ellos tienen que llevar el control. La explotación del costo por tonelada producida en la cantera, ¿sí? Una vez que se ha obtenido la materia prima, ¿sí?, pasamos al departamento de chancado.
del chancado, jóvenes. No nos olvidemos que el departamento de cantera produce, pues, ¿no es cierto?, la caliza en piedras al tamaño de 30, 40 centímetros, jóvenes, ¿no es cierto? Y esa piedra va al departamento de chancado, donde existe una gran chancadora que permite obtener, ¿qué cosa? ¿Ah? Al tamaño de 2 centímetros, chancar a 2 centímetros, para que eso pueda entrar a los molinos, mis queridos estudiantes. También se tiene que realizar el control de costos, ¿no sé? Porque cada uno de ellos tiene operarios, tiene jefes, tiene trabajadores jóvenes, ¿ah? Utilizan energía eléctrica, ¿ah? Utilizan combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que saber, es importantísimo dentro de eso. Departamento de chancado. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación de cemento, hasta obtener el producto terminado, pasa por diferentes departamentos. Y lo tenemos que utilizar costo por proceso. Ya les dije que hay otras industrias que necesariamente no, que el proceso de producción es corto, no lo utilizamos costos por proceso. Las fábricas de azúcar utilizan costo por... Las fábricas de envase de vidrio, sí. Las fábricas cementeras, sí, porque el proceso es sumamente largo y atraviesa por diferentes departamentos, mis queridos estudiantes. ¿Sí? Una vez que sale de la chancadora, jóvenes, va al departamento de molino. Hay que moler. También es un proceso largo del molino. ¿Sí? O a la división de molino. ¿Sí? Donde molimos estas piedritas que salen de la chancadora de 2 centímetros más o menos, de esos 2 centímetros, 2 centímetros o 3 centímetros de la chancadora, jóvenes, entra al molino. ¿Sí? ¿Está claro? Al molino de la caliza, al molino de la arcilla, al molino del hierro. Es un departamento completo. ¿Está claro? ¿Sí? Del departamento de molino, vamos al departamento de dosificación. ¿Sí? Donde se produce la mezcla, ¿no es cierto?, a la dosificación y homogenización. Donde se produce a la mezcla, jóvenes, a través de fuertes corrientes de aire, ¿sí?, de la materia prima, la caliza, de la arcilla y del hierro, de acuerdo a un balance de materiales, jóvenes. ¿Sí? También es un departamento, es un proceso largo, mis queridos estudiantes. ¿Ah? Una vez que vamos al departamento de dosificación y homogenización, vamos al departamento o sección de precalcinación. Precalcinación. Es decir, al precocido de las materias primas. Precalcinación, queridos estudiantes. ¿No es cierto? Posteriormente a la precalcinación, vamos también a realizar en cada uno de estos departamentos el control de costos. Vamos al departamento de clinkerización. Clinkerización. O sea, la obtención del clinker. El clinker es un subproducto en proceso. Un subproducto en proceso. ¿Sí? Entonces, también tenemos que realizar, ¿qué cosa? El control, jóvenes, de los costos. ¿No es cierto? Quizás en este departamento de clinkerización, mis queridos estudiantes, es que hay que tener el cuidado máximo
en la producción de este subproducto. ¿Ah? Porque de acuerdo a ello, vamos a obtener el producto terminado. Porque si sabemos manejar mal el proceso de clinkerización, nos puede traer grandes problemas, jóvenes, hasta parar la industria. ¿Sí? Aquí se produce el clinker más o menos de 2 centímetros o 3 centímetros de diámetro, jóvenes, que es como un líquido. ¿Sí? Aquí tenemos que evitar que se forme una sola masa, porque la precalcinación, el cocido está a 800 a 1000 grados. La clinkerización está a 1500 grados de temperatura, jóvenes. ¿Cierto? ¿Sí? Aquí hay que evitar que evidentemente se fundan y se formen bolas inmensas que posteriormente pueda dar lugar a que la industria tenga que parar, queridos estudiantes. Porque no nos olvidemos que en la producción de cemento tenemos un horno que gira. ¿Sí? Es un horno giratorio. Entonces yo no puedo tener un gran volumen ahí adentro, una bola grande, que pueda afectar la estructura de ese horno y de los ladrillos refractarios. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la parte de clinkerización. El clinker es un producto en proceso, jóvenes, ¿no es cierto? Que pueda ser comercializado por esa industria, pero no como cemento, sino como clinker, que sirve evidentemente para la producción de cemento, ¿sí? Y por último, de la clinkerización tenemos el departamento de molienda de cemento, molienda de cemento. Si tenemos un departamento de molino, tenemos otro departamento, este de molino de materias primas, ¿sí? Y tenemos el último departamento del molino de cemento. ¿Cierto? O sea, ya el clinker entra al molino de cemento, donde se realiza la dosificación y la mezcla, ¿sí?, del clinker con ciertos porcentajes de yeso que permite dar el fraguado. ¿Sí? Entonces aquí ya obtenemos el producto final en silo. Y al último vamos al departamento de envasado y despacho. O sea, todos estos pasos deben seguirse en el proceso de fabricación. Ya le dije, vuelvo a repetir que los costos por proceso no se aplican a todas las industrias, sino que se aplican a ciertas industrias que tienen, evidentemente, hasta obtener el producto terminado, un largo proceso por donde atraviesa por diferentes departamentos y secciones que desde todo punto de vista tienen que ser controlados en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y que la sumatoria de los costos que se han incidido en cada uno de los departamentos a través de la clasificación de los costos fijos y variables nos permita obtener el costo total de producción, ¿no es cierto? Costo total de producción, y a través de ese costo total de producción nos va a permitir determinar el precio de venta, que puede ser, sí o no, competitivo en el mercado, jóvenes. Por eso es el control de costos por proceso, ¿sí? ¿Alguna duda, mis queridos estudiantes, con relación a los costos por proceso? Ya le digo. Disculpe, mi compañera Alejandra Moyata me pregunta si la puede aceptar, ya que ha tenido problemas con su internet esta mañana. Carla Alcoba igual, dicen, por favor, se la hizo internet. Caterina Mani, por favor, igual Inge. Bueno, voy a habilitar a todos y a nadie más habilito, jóvenes, porque han entrado muchos, han entrado posterior a la hora, pero no me hago problema, ya están habilitados todos. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda hasta acá en los costos por proceso? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos estudiantes. Va a depender en qué industria ustedes en el futuro como profesionales, como ingenieros industriales, trabajen, ¿cierto? ¿Sí?
Es decir, que tenemos que tener el concepto que los costos por proceso solamente se aplican a aquellas industrias donde el producto terminado atraviesa un largo proceso, ¿no es cierto?, por cada uno de los departamentos hasta obtener el producto final. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda, jóvenes? Para eso me llevó como base anterior costos fijos y costos variables. ¿No es cierto? El problemita que les he dado a ustedes de una industria X, ahí se ve cómo podemos identificar cuáles son los costos fijos y costos variables dentro del proceso de producción. Ahí se ha dado evidentemente la identificación de los costos totales de una industria, sin identificar los costos por cada uno de los departamentos, ni secciones, ustedes estudiantes. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, digo en la zona de clinkerización, tales, ustedes tendrán que clasificar cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables y determinar el monto. Porque indudablemente en una industria que tiene un proceso largo hasta obtener el producto final, tiene que existir un control de costos por proceso. Porque puede existir departamentos jóvenes que lamentablemente se descuiden, ¿no es cierto?, y eleven el costo total de producción. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Punto 3. Características de los costos por proceso. Fíjese que me puede aceptar de otro dispositivo, por favor. ¿A quién quiere que le acepte? ¿Cecia? Sí, estoy entrando con otro dispositivo, por favor. Cecia. Bueno, Cecia. ¿Sí? Características de los costos por proceso. ¿Puedo borrar? ¿Jóvenes? Sí, dicen. ¿Sí? Nadie habla. ¿Jóvenes? Sí, dicen. Por Sí, Lizeth. favor. Características de los costos por proceso. Bien, si hemos hecho una explicación fundamental de lo anterior, los costos por proceso, y desde todo punto de vista tenemos que saber cuáles son las principales características dentro de un sistema de costos por proceso. Y estas características dentro de un sistema de costos por proceso que tengamos que conocer son las siguientes. Que los costos, que los costos, ¿sí?, que los costos por proceso se acumulan, ¿sí?, costos por proceso se acumulan en cada uno de los departamentos o divisiones. Se acumulan en cada uno de los departamentos o divisiones o centros de costos, ¿sí? Que los costos por proceso se acumulan en cada uno de los departamentos o divisiones o centros de costos, jóvenes. ¿Está claro? ¿Sí? 2. Cada departamento tiene su propia cuenta de control de costos. Cada departamento tiene, ¿sí?, cada departamento tiene su propia cuenta de control de costos.
su propia cuenta de control de costos. ¿Sí? 3. Los costos, perdón, los costos unitarios se determinan en cada uno de los departamentos. Los costos unitarios se determinan en cada uno de los departamentos o divisiones. Necesariamente, jóvenes, es una característica principal que en cada uno de los departamentos o divisiones o centros debemos determinar los costos unitarios. Jóvenes, ¿sí? En el periodo correspondiente, durante el periodo que transcurra en la transformación de los bienes intermedios en producto final, ¿sí? En el periodo correspondiente, ya. En el periodo correspondiente. Cuatro. Bueno, ya no va. Los costos totales, 4, oye, porque ya no hay espacio en la pizarra. Los costos totales y unitarios, ¿sí? 4, los costos totales y unitarios, ¿sí? De cada uno de los departamentos, ¿sí? Son agregados o son sumados en otra parte, así sucesivamente. De cada uno de los departamentos se va sumando sucesivamente y calculando, ¿qué cosa, jóvenes? ¿A través de qué? De los informes, ¿sí? De cada una de las divisiones o de esos centros o de los departamentos para obtener el costo total de producción, joven. ¿Está claro? Sí, los costos totales y unitarios de cada departamento son agregados o son sumados, así sucesivamente de cada uno de ellos, para obtener el costo total de producción. ¿Está claro? ¿Sí? Estas son las principales características que deben cumplirse dentro de la aplicabilidad de los costos por proceso. ¿Cierto? Hemos hablado, evidentemente, de la producción por departamentos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que conocer qué es un departamento. 5.4, producción por departamentos. ¿Alguna duda, jóvenes? Producción por departamentos. ¿Qué es un departamento? De una empresa, ¿no es cierto? Nuestro país tiene departamentos, pero estamos hablando de departamentos de una empresa, por Dios. ¿Sí? El departamento de producción es el área. El departamento de producción, producción por departamentos, el departamento de producción es el área de una empresa, ¿sí? Que tiene como función principal, ¿no?, la transformación de las materias primas en productos terminados. Esa es la función principal que tiene un departamento de producción. Ustedes se van a dar cuenta cuando entren el día de mañana a trabajar.
Y dentro de este departamento, ¿no es cierto?, se debe estructurar, ¿sí?, delegar funciones, ¿no es cierto?, el cual puede tener diferentes niveles, mis queridos estudiantes, ¿no es cierto?, delegar funciones, una estructura, tengo que hacer una estructura de departamento, delegar funciones, el que puede tener diferentes niveles, dependiendo de qué, ¿ah?, del tamaño de la empresa. Los niveles jerárquicos, evidentemente, van a depender del tamaño de la empresa, ¿sí? Eso va a depender. ¿Qué niveles pueden existir dentro de un departamento? ¿Sí? Dentro de un departamento hay que saber clasificar cuáles son los niveles que tiene el jefe de producción, cuáles son los niveles que tienen los ingenieros especializados, cuáles son los niveles que tienen los operarios jóvenes, los que realizan el trabajo manufacturado. ¿Sí? Eso lo tenemos que organizar, lo tenemos que estructurar dentro de cada uno de los departamentos. O sea, no es fácil el control de costos por proceso, jóvenes. ¿No es cierto? Así, los operarios son los que realizan los trabajos jóvenes directos con la fábrica, ¿sí? De la transformación, evidentemente, las materias primas en producto final. Esos son los operarios, son los trabajadores. ¿Está claro? Los jefes, ¿quiénes son los jefes jóvenes? ¿Sí? Los jefes son los que se encargan de asegurar el correcto funcionamiento de ese departamento, ¿sí? Organizando, distribuyendo, ¿no?, los trabajos a los operarios, ¿sí?, estableciendo, organizando también turnos de trabajo, dependiendo si la industria es proceso continuo o proceso intermitente. Depende mucho de los jefes la organización de ese departamento para que sea productivo. Tienen que asegurar el correcto funcionamiento en cada uno de los departamentos. Por eso tenemos un jefe de cantera, tenemos un jefe de dosificación, un jefe de clinkeralización, etcétera, que se encarga de organizar a todos los operarios jóvenes. ¿Está claro? ¿Y quiénes son los ingenieros especialistas? Queridos jóvenes, ¿de qué se encargan? Los técnicos especialistas. Se encargan de realizar, mis queridos estudiantes, el balance de materiales, de organizar toda la documentación correspondiente del proceso de producción, ¿no? ¿Para qué? Para que los operarios, nuevamente, puedan realizar y ejecutar el trabajo correctamente. Imagínense ustedes los pasos que deben seguirse dentro de cada uno de los departamentos. Si no existe una organización, no se distribuye claramente cuáles son las funciones que deben cumplir desde el punto de vista del jefe, ¿sí?, los ingenieros especialistas, ustedes van a ser ingenieros especialistas, ¿no es cierto? Y los operarios que realizan el trabajo de transformación de las materias primas en producto final, seguramente ese departamento va a tener incidencias en los costos por proceso, porque va a ser el departamento, evidentemente, que por X o Y va a tener mayores costos, porque si no nos organizamos, no nos organizamos, jóvenes, incidimos en el costo total del proceso de producción, y que pueda ser nefasto, ¿no?, para el jefe desde ese departamento, dentro de la industria, que puede ser muy problemático. Hasta puede ocasionar la destitución de ese jefe de departamento por no saber planificar, organizar, estructurar, etcétera, etcétera, el buen funcionamiento de ese departamento. Porque posiblemente incida en el costo total de producción, ¿cierto?
que esa empresa a lo mejor no lo pueda hacer competitivo en el mercado por los precios del producto que pueda salir por eso. ¿Se dan cuenta, mis queridos estudiantes, de lo delicado que es determinar los costos por proceso en una industria que tiene un proceso largo hasta obtener el producto final? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, queridos jóvenes? ¿Ah? Los ingenieros industriales dentro de su profesión, mis queridos jóvenes, ¿sí?, agarran una gran responsabilidad en el proceso de transformación de los productos, hasta lograr obtener el producto final. ¿Sí? Una mala organización, una mala estructura, jóvenes, puede llegar a que la empresa hasta los puede seguir un proceso, ¿no? Lamentablemente. ¿Ah? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, mis queridos estudiantes? ¿Ah? Y nuevamente vuelvo a repetir que los costos por proceso, por lo general, se aplican a aquellas industrias que para obtener el producto terminado tienen que pasar por diferentes departamentos o diferentes divisiones hasta obtener el producto final. ¿Sí? Punto 5. El flujo físico dentro de un proceso de producción. Tenemos que hacer un seguimiento dentro del sistema de costos por proceso a cada una de las unidades de producción donde fluyen, ¿sí?, conjuntamente en todos sus aspectos, fluyen, por donde atraviesan las diferentes materias primas en todos sus aspectos hasta lograr obtener el producto final. Se tiene que hacer un control de ese flujo físico, mis queridos estudiantes, ¿sí?, por procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3, en cada uno de los departamentos, ¿sí? Entonces, hay procesos donde interviene, evidentemente, inciden en algunos costos, y otros procesos no inciden en algunos otros costos, jóvenes. Por ejemplo, así tenemos proceso 1, ¿sí?, y proceso 2. ¿Sí? Por donde atraviesa, por eso es flujo físico, por donde corren en cada uno de los departamentos hasta obtener, ¿no es cierto?, unidades de producción para el inicio del periodo, para iniciar el proceso de producción. Por ejemplo, unidades que son las materias primas, unidades de producción, ¿sí?, para iniciar unidades físicas para iniciar dentro de ese periodo, en el periodo. Control. ¿Cuánto hemos requerido para el proceso 1? Suponiendo en dólares americanos, 400. ¿Sí? En el proceso 2 hemos requerido 300. El control que estamos haciendo, flujo físico. ¿Sí? Segundo, unidades de transformación del anterior departamento en unidades incrementadas. ¿Sí? Unidades de transformación, ¿sí?, de transformación, ¿sí?, del anterior departamento, por donde ha atravesado. Del anterior departamento, ¿sí?, unidad de transformación del anterior departamento,
incrementada. Es decir, si se incrementó o no se ha incrementado, ¿sí? Incrementada, incrementada. Suponemos que en el proceso 1 no se incrementó nada, 0. No ha habido incremento, ¿sí? Unidad de transformación del departamento 1 al departamento 2, al departamento 3, al departamento 4, en cada uno de los procesos, porque cada uno de ellos forma un proceso anterior, estamos hablando de costos por proceso, 0. Pero en el proceso 2, sí, se ha incrementado en 1.300. ¿Es claro? ¿Sí? 3. ¿Sí? Para la materia prima añadida, es decir, materia prima añadida, ¿sí? En el proceso 1, 0. En el proceso 2, no se ha añadido, ya estamos dentro del proceso de producción. No hay materia prima, porque ya hemos iniciado unidades de producción al iniciar el periodo de producción en el balance de materiales. En una fábrica de cemento, por ejemplo, si he hecho el balance de material, se inicia el proceso de producción, ¿no es cierto? Llego al departamento de molienda, no puedo adicionar materia prima. O llego al departamento de dosificación, no puedo adicionar materia prima, jóvenes. Porque ya está de acuerdo al balance de materiales, ¿sí? Por eso, materia prima añadida en el proceso 1, proceso 2, 0, 0. No se tiene. Unidades puestas en proceso, 4. Puestas en proceso. ¿Sí? Proceso 1, 1.400. Proceso 0. Proceso 2, 0. Porque ya no hay unidades en el otro departamento que pueda añadir. En el proceso 1, donde se inicia el proceso de producción, puedo añadir algunas unidades, como reagentes, catalizadores, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, y tenemos el costo total por proceso. ¿Cuánto tenemos? 1.800. ¿Cuánto tenemos? 1.600. Total, ¿cuánto nos da? ¿Ah? 1.800 más 1.600. ¿Ah? ¿3.000? ¿Ah? 3.400. 3.400, jóvenes. Ese es el control que tenemos que hacer. ¿Qué estudiantes? Puede haber proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, ¿no es cierto? Y eso nos determina desde todo punto de vista el control por proceso en cada una, ¿sí?, de los departamentos o secciones por donde se atraviesa en el proceso de fabricación. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Para pasar al último puntito, que es 6. No voy a profundizar más porque hemos hablado mucho de costos, jóvenes. ¿Sí? Punto 6, que es informes y reportes de los costos de producción. Bien. Cada uno de los departamentos, jóvenes, todos los días tienen que pasar informes de cada uno de los departamentos con relación a los costos de producción. ¿Sí? Para que en base a ello hay un centro, una central de costos. ¿Sí? Donde de cada uno de los departamentos se vayan sumando las incidencias de los costos que se ha tenido hasta obtener el costo total.
informes todos los días, mis queridos estudiantes, del jefe de producción, del jefe de ese departamento. Por ejemplo, cuando estaba en la fábrica de cemento, jóvenes, a mí me hacían llegar a las 7 de la mañana todos los informes de los costos del día anterior, todos los días. Que como gerente administrativo y financiero de esa empresa, yo tenía mi centro de cómputo de costos, que eran 2 personas encargadas, que todos los días me determinaban y hacían el control. ¿Qué es lo que ha pasado con el departamento, por ejemplo, de explotación de la cantera? Ayer se ha producido 100 toneladas de caliza, ¿sí? Y se ha gastado tanto. Hoy día se ha producido 60 toneladas de caliza y se ha gastado tanto. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el problema? El informe tiene que decir claramente en qué se ha incurrido. ¿No es cierto? A lo mejor con 100 toneladas han gastado en el inicio 400 de ese día. ¿No? Y al día siguiente me vienen con 60 toneladas que han gastado 600. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha disminuido la producción de materia prima y se elevó los costos. Eso tiene incidencia, mis queridos estudiantes. Todos los días los diferentes departamentos, secciones o divisiones, como lo queremos llamar dentro de una empresa, tienen que informar al centro de costos, porque así realizamos el control, ¿no? Primera vez se da llamada de atención al jefe de departamento, ¿por qué ha tenido incidencia? ¿No es cierto? Y aquel jefe de departamento que sepa estructurar, sepa organizar, ¿sí? ¿No es cierto? Y sepa delegar las funciones a cada uno de los operarios o a ingenieros especialistas, donde minimice los costos de operación de cada uno de esos departamentos, será felicitado, será ascendido, será incrementado el nivel de sueldo, etcétera, etcétera. Porque va, evidentemente, en beneficio de esa empresa. Pero aquel que evidentemente no organice, no estructure, no delegue bien las funciones, ¿no es cierto? El proceso de producción va a andar mal y por el que se va a incrementar los costos y tiene incidencia en la empresa, ¿sí? Puede ser destituido de esa empresa. Con muchas situaciones en la fábrica de cemento me ha pasado a mí tomar decisiones de esa naturaleza, jóvenes. Cambiar o llevarlo a otra situación, etcétera, etcétera. Y al último, bueno, prescindir sus servicios. Si no va, evidentemente, a ser un técnico que coadyuve y ayude al funcionamiento normal y permita minimizar los costos de producción, bajo ningún punto de vista un empresario privado va a mantener a un técnico especialista o un jefe, etcétera, etcétera, que no produzca e incida en los costos de producción. La realidad es esa, queridos estudiantes, es muy delicado el tema de costos por proceso. Yo les puedo mostrar un documento íntegro, así, de elaboración de los costos por proceso. ¿Sí? Bueno, ya lo tengo, mis queridos jóvenes, a cada una de los departamentos y secciones que se elaboró en la fábrica de cemento para el control desde todo punto de vista, porque no solamente podemos definir y controlar cuáles son los costos fijos o costos variables, y la sumatoria de los costos fijos y costos variables nos dará el costo total dividido sobre las unidades producidas. Tenemos el precio de venta sin incluir los beneficios de la empresa, ¿no ve? Entonces, no, sino que también se tiene que realizar un control estricto de cada uno de los departamentos, el manejo y la administración que se tenga en cuanto a la estructura, organización, delegación de funciones a los operarios, ingenieros especialistas, etcétera, etcétera, porque mucho depende de esa situación del éxito de una empresa. ¿Cierto? Y vuelvo a repetir, no solamente los costos de proceso son utilizados en todas las industrias, solamente aquellas industrias que tienen un largo camino que atravesar los productos intermedios
hasta transformarse en producto final. Largo camino significa que tiene que atravesar por diferentes departamentos hasta obtener el producto final, mis queridos jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna duda con relación a los costos por proceso? Jóvenes. ¿Preguntas? Karen. Dice, buen día. Buen día, Karen. ¿Por qué está calladita? Está mal el fin de semana, martes feriado, imagínense ustedes. ¿Ah? No, un poco resfriada, Liz. Ay, hay que cuidarse, mi querida. ¿Mm? ¿Alguna duda, jóvenes? A ver, vamos a definir, jóvenes, y con el tema 6 que les he dado a ustedes sobre elementos de macroeconomía, que me van a entregar el próximo martes. ¿Sí? ¿Sí? Y le voy a hacer una explicación también rápida el próximo martes sobre las variables macroeconómicas, renta y demás situaciones, mis queridos jóvenes. ¿Sí? Lo que quiero es definir con ustedes las defensas y las entregas de los diagnósticos industriales. Porque ya estamos a cuánto, hoy 4 de noviembre. No sé si el avance de la materia es hasta el 20 de noviembre o hasta el 30 de noviembre. No sé cuál es la situación. Ahora, ¿cómo irá? No sé, dependerá. Porque a partir del lunes entra un paro indefinido, no sé cuál será la situación dentro de la universidad. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer mis queridos jóvenes, ¿sí? Este martes, ustedes entregan los trabajos, este martes, ¿sí? Yo voy a hacer una explicación resumida sobre introducción, variables macroeconómicas, renta y gasto de la economía, indicadores del Producto Interno Bruto, PIB nominal, PIB real, índices del precio consumidor, deflactor, PIB, influencia de la tasa de desempleo, importaciones, exportaciones, balance de pagos, balanza comercial, etcétera, etcétera, jóvenes, ¿sí? Este martes y el próximo jueves 12, ¿sí? El martes va a ser la entrega también de los trabajos, de los diagnósticos. ¿Está claro? Y el jueves empezamos las defensas de los grupos. Cada grupo va a tener 10 minutos para exponer y defender su diagnóstico a través de grupos. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Y el próximo jueves, el 19, sería la tercera evaluación. ¿Está claro? ¿Me están escuchando, jóvenes? Dice una cosa, sería este martes porque usted ya había quedado el 15, la entrega de los trabajos de investigación. A ver. Este martes, una pequeña discusión de elementos de macroeconomía, pero a mí me tendrían que entregar el trabajo de los grupos. No es obligatorio, he dicho, aquellos que quieren incrementar su nota, no sé, ¿sí? Me lo entregan el lunes, a ver, porque tenemos clase a las 7 de la mañana. El lunes hasta las 6 de la tarde, mis queridos estudiantes, el lunes 8. Hasta las 6 de la tarde, y ya les voy a dar la dirección. ¿Sí? Inge, era lunes 15. Sí, perdón, claro, lunes 15. A ver, no, hoy día estamos a 4.
No. Estoy hablando del tema 6, ¿sí? ¿Sí? Del tema 6, el lunes 8. Que se da trabajo de investigación la anterior semana. Lunes 8, ya les va a dar la dirección. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, el 12 se empiezan las defensas y por lo tanto me lo tendrían que entregar el día jueves. ¿Sí? El día jueves 11. Y vamos a ver también dónde me han entregado los trabajos. Perdón. El día miércoles 10 tenía que ser entregado y el jueves inician las defensas de estudiantes. ¿Sí? Está claro. Puede ser jueves 11 y martes 16 las defensas. ¿No es esto? Y el jueves 18, ¿sí? La tercera evaluación. Así es de sencillo. Inge, el día miércoles, ¿hasta qué hora podríamos llevar los trabajos de investigación? Hasta las 6 de la tarde, el lunes también hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Bueno, Inge, gracias. ¿Ya? Me la van a dejar en la calle Corrado, número 666. Así esté o no esté yo, ahí va a estar mi hijo seguramente para recibir los trabajos. ¿Ya? Porque yo el lunes tengo clases a las 5 de la tarde, entonces no voy a estar. Sí, el miércoles sí puedo estar ahí, no hay problema. Calle Corrado, número 0666, casi esquina Valliviano. ¿Ya? 966 dijo, ¿no? Dije. 666, no 900, 666. 36, hijo. Ahí, jole, ¿qué pasa, Kevin? ¿Sí? Ya está, dije, gracias. Sí, sí. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Listen, entonces el lunes 8 tenemos que entregar el tema 6 y el miércoles tenemos que entregar los El trabajos diagnóstico. de investigación. Sí, así es. Ya, gracias. ¿Está claro, jóvenes, por favor? Inge, disculpe, trabajo de investigaciones en grupos y es hecho a mano o en computadora. Computadora, el tema 6. Ujú. Todo es en computadora, niña. Bueno, si no tiene computadora, bueno, tendrá que hacerlo a mano. Yo no voy a obligar, pero a mano no se puede. Pero hoy en el día, ¿no es cierto? Todo se puede hacer en la computadora. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. No hay problema, Caterina. ¿Alguna otra Inge, duda, jóvenes? disculpe, ¿podría repetir el tema de la investigación? Para el lunes 8 hasta las 6 de la tarde. ¿Cuál tema? ¿Quiere el trabajo del capítulo 6 que les he dado? Sí, ¿O el sí, Inge, diagnóstico? el nombre del tema. El tema 6, el lunes 8. Y el diagnóstico es el miércoles 10. ¿Sí? ¿Ahora está claro? Creo que se refiere mi compañero al tema de investigar trabajo de investigación. No sé, por eso que le estoy diciendo. ¿Es del diagnóstico o del trabajo que se ha dado del tema 6? Del trabajo del tema 6, Inge. Es el lunes 8. Inge, ¿Ya? creo Y que se del está refiriendo diagnóstico es el día miércoles 10. ¿Entendido? Inge, el título del tema dice. Ay, joven, si recién va a ser usted el tema, no sé.
son elementos de macroeconomía. Les he dicho tema 6 de acuerdo al programa de la materia que tengan. Usted tiene, no tiene el programa, bueno, hay una fotocopiadora 8, está el programa de la materia. Sí, Fabián. Ya el tema se ha dado en la anterior clase, jóvenes, anterior jueves. Seguramente usted no ha entrado a clases. Pero siempre, jóvenes, si no entran a clase, algunos de sus compañeros, siempre hay que preguntar qué han hecho, qué no han hecho en la anterior clase. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra duda, mis queridos estudiantes? Eso pasa. Sí. Inge, la tarea que es para el día lunes, ¿eso es individual, verdad? ¿O es grupal? Eso no lo entendí. En grupo, he dicho, en grupo. Ahora, Bueno, si usted lo hace individual, hágalo individual. Si su grupo no quiere trabajar, le he dicho que ese trabajo no es obligatorio. Porque yo les doy ese tema, les doy en media hora, les doy. Porque ya hemos hablado bastante sobre esto. ¿Ya? ¿Sí? Y si alguien del grupo no participa, no lo coloque, mis queridos estudiantes, en el tema. Por favor, no lo consideren. ¿Sí? Si uno solo ha hecho el trabajo, uno solo directamente. ¿Sí? Ven, jóvenes, tengo razón, porque la mayoría tendré 42 alumnos, de los 42, 30 están presentes y hay más de 10 que no están presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 que no están presentes. ¿No es cierto? ¿Sí? Y bueno, como no les interesa la materia, 15, 16 más. Aquí hay otra materia que no están presentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después preguntan y no saben qué se ha hecho en la clase, ¿no es cierto? Los que están presentes saben, los que están presentes responden, realmente así es. Bien, ¿alguna otra duda, queridos estudiantes? Inge, una forma Sí, de que todos Cecia. el 15, es que en primera instancia nos ha dicho el 15 para la No, presentación de... no, es que hasta el 20 es ese no, es así confusión. De hecho, 8 se entrega el trabajo de elementos de macroeconomía, el 8, y el 10 se entrega ya el diagnóstico de las empresas que hay a través de la formación de grupos. ¿No es cierto? Y el 18 es la tercera evaluación continua de los dos últimos temas. ¿Alguna duda más, jóvenes? Inge, disculpe, para... Sí, adelante. Inge, para el tema 6, ¿es grupal? ¿De cuántas personas podría ser? ¿No han formado ya su grupo de trabajo, mi querida, para hacer el diagnóstico? Con los mismos grupos. De trabajo, por Dios. Ah, bueno, Inge. Ya están en el Gracias. segundo año de la universidad. Moyata. Ya tienen su grupo formado. ¿Sí? Bueno, Inge, perdón, es que no entré a la anterior clase. Sí, lo que pasa que es, los que no es obligatorio. ¿No? Si los que participan en su grupo del diagnóstico no quieren hacerlo, no lo hagan. Si usted lo quiere hacer, Moyata, hágalo. ¿Está claro? ¿Sí? Ya le dije que el tema C de investigación no es obligatorio. ¿Sí? Si quieren hacer, le he dicho que hagan en grupos, ya están formados los grupos de trabajo con diagnóstico industrial. Y el que no quiera participar en el grupo del tema 6, no lo haga, joven, no hay interés, no hay ningún problema. Y si nadie quiere hacer el tema 6, no hay problema tampoco. No es obligatorio. Les he dicho, lo hacen para incrementar 10 puntos en su nota de la segunda evaluación. ¿Sí? Eso les dije a ustedes.
No hay ningún problema. ¿Sí? No es obligatorio, así que no estoy obligando. ¿Está claro? Bien. Bueno, Inge. ¿Sí, Kevin? ¿Está claro? Kevin. Sí, Inge. Bueno, no es Listen, obligatorio. gracias. No obligatorio. El que quiere lo hace, el que quiere mejorar la nota lo hace. El que no quiere no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, por favor, Karencita, tome asistencia de sus compañeros. ¿Sí? Y nos vemos entonces el próximo martes. Que tenga un buen fin de semana, mis queridos estudiantes. Cuídense, ¿sí? Porque ya se viene la cuarta ola, no sé hasta cuándo vendrá la ola, siguen por atrás, cuarta, quinta, sexta. Bueno, pero tenemos que cuidarnos directamente. ¿Sí? Ya está, Bien, Lice, jóvenes. acabo de tomar lista. Listo, Karen, muy amable, Karen. Hasta luego, Lice. Adiós, adiós, que tengan un buen día. Chao, chao, chao. Bye, bye. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Igualmente, les deseo a ustedes, cuídense, un gran abrazo para todos ustedes. Chao, chao.